Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Vamos a la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con el intendente que trabajó intensamente por su ciudad. Es un hombre que se dedica a la actividad política, con el cual estuvimos varias veces en nuestro programa. Me refiero al doctor Gustavo Pose, al cual yo respeto, y aún en la discrepancia coincidimos en muchas cosas. Querido Gustavo, te agradezco mucho tu presencia hoy en nuestro programa. Oscar, una alegría grande de poder estar en Corrientes de Pensamiento. Bueno, soy seguidor del programa, aparte siempre, toda la vida te leí, te seguí, así que es una alegría poder estar acá. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás viendo la situación del país, nuestra inserción en el mundo, nuestra actitud ante las cosas que están ocurriendo? Hay varios problemas que tenemos que ir estudiando, balanceando y tomar decisiones. Veo un país donde merece un enorme respeto el esfuerzo que hace la sociedad, un esfuerzo para que el país pueda entrar adentro de una disciplina fiscal, un esfuerzo para que eso dé las bases para la baja de la inflación, para que esa baja de la inflación dé lugar al crédito, que el crédito dé la oportunidad a que se recupere la actividad económica. Lo digo con los pies sobre la tierra, teniendo en cuenta de que hoy todavía esos parámetros no se logran totalmente. Hay una baja en el índice de la capital federal de inflación del 2,1, lo cual es algo bueno, pero también hay una baja mes a mes respecto de la actividad económica y hay un riesgo de todos los empleos y hay una dificultad para acceder al empleo, que eso es materia de preocupación. El tema de lo de la inflación es una búsqueda, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina es un país alcohólico de inflación, pero también la actividad económica, la cuestión que tiene que ver con el consumo, la cuestión que tiene que ver con la circulación de la actividad económica es algo que todavía está muy trabado. Gustavo, y la situación social que tiene que ver con todo esto que vos estás manifestando, ¿cómo la ves en algunas actividades que no están funcionando? La afectación respecto de la pequeña y mediana industria es algo que es más que evidente. En realidad, tras todos los ministros de Economía en la Argentina, para no personalizar en ninguno, la afectación de la estructura productiva del país es muy, muy fuerte, golpea muy fuerte en el caso del AMBA, en el caso del conurbano bonaerense, y bueno, convengamos en que el empleo es el 95% de su absorción, el 95% del empleo son las pymes. Obviamente nosotros vemos que es estratégico, que los frutos no se van a ver ahora en lo inmediato, que lo que se logre desde las cercanías de la cordillera respecto de lo que tiene que ver con la energía, el petróleo, la minería, etcétera, eso no derrama sobre el resto del país. Sí da una buena macro respecto de la estabilidad necesaria para el funcionamiento desde los centros, desde el puerto, pero no veo que haya una actividad pro-industrialista respecto del momento de la conducción económica actual. Gustavo, cuál es el rol, conociendo tu actividad, conociendo tu postura, tu línea de conducta, que vos le asignás al rol del Estado? El Estado tiene que ser chico, fuerte, firme, estratégico, tiene que ser cercano, tiene que ser federal y tiene que ser federal en todas las jurisdicciones, desde lo nacional a lo provincial y desde lo provincial hasta llegar a los municipios o a las presidencias de comuna de cada uno de los lugares. Perfecto. Creo que coincidimos totalmente en lo que acabas de manifestar. Entonces yo digo que
uno puede tratar de que los egresos sean inferiores a los ingresos, pero habría que ver cuál es la consecuencia que tiene en la gente en cuanto a la actividad y al bienestar general, que creo que es uno de los roles a los cuales hay que tender en la medida de lo posible. Por eso digo estratégico, por eso digo estratégico. Perfecto. Está bien lo de la actualidad con la lucha de la inflación, pero también tiene que surgir del campo de las ideas y de ahí a la práctica el hecho de que la gente vuelva a poder acceder al trabajo. Creo que en la competencia, creo en la baja de lo de los costos, no creo en la importación indiscriminada que le saca el trabajo a la gente. No creo que la Argentina sea el modelo de Australia. Creo que la Argentina está delante de el tema de Nigeria o Noruega, es decir, un país con una política que sea nada más que extraccionista de sus recursos. Esos recursos dan una buena macro, pero no hay trabajo para la gente, no hay producción, no hay actividad productiva. Y la otra alternativa es la alternativa de que el recurso natural de la oportunidad de que haya valor agregado, es decir, por ende haya etapas del trabajo hasta que ese producto resulta que tiene la oportunidad para lo que fue extraído, que es para ser exportado, pero mientras tanto dio trabajo. El hecho de que la minería o el petróleo surja sin más hacia la exportación es la actualidad, pero ese no puede ser el futuro total de la Argentina. Tiene que haber etapas donde, a ver, las minas de oro, cuando funcionaron en Catamarca, el oro salía en barro siquiera, ni siquiera había limpieza del material antes de que eso llegara al puerto de Rosario y de ahí ir hasta la empresa que traía la minería, que era en Canadá. Entonces muchos van a decir, bueno, pero es un tema de seguridad respecto del oro. Y el mismo problema lo tienen en Canadá. Es decir, en Canadá tuvieron trabajo para lavar el oro, entrarlo en la etapa de producción y dar trabajo con lo que tiene que ver con la seguridad, que también es una parte de la actividad de la industria. Gustavo, hace un tiempo que no hablamos de las cuestiones a las cuales uno le da toda la importancia, que son las trascendentales para el país y para las provincias. Provincia de Buenos Aires, ¿cómo la estás viendo? Y tu actividad va a circunscribir su acción fundamentalmente a tu ciudad, en cómo crees que vas a actuar en consecuencia. La provincia de Buenos Aires, siendo del marco de lo general a lo particular, está tan afectada como todo el resto del concierto del país. Tiene, obviamente, el tema es que es casi una mitad, es el 42% del país y recibe en el medio de la cuestión social, producto de esta problemática económica que no es de hoy, pero se agrava hoy. La provincia de Buenos Aires uno puede discutir si los recursos de la provincia de Buenos Aires están bien utilizados, pero lo cierto es que está desposeída de sus recursos. Ustedes me dicen, ¿qué opino de cómo está administrada la provincia de Buenos Aires? Digo que muy mal. Pero aún así, lo que no se puede dejar de negar es que respecto del tema de los recursos y de las provincias, no olvidemos que la Constitución Nacional fue construida y hay un artículo base que dice las provincias delegan en la nación. Es decir, que lo que tiene que funcionar son las provincias tienen que hacer funcionar los municipios son los más cercanos. Y en ese sentido estoy concentrado en la provincia de Buenos Aires para que tenga muy buenos intendentes, para que en el caso de cada uno de nuestros distritos tenga muy buenos intendentes que puedan hacer pesar para bien la actividad de la provincia de Buenos Aires. Si los municipios funcionan bien, funcionan de manera autónoma para que haya poder de decisión, para poder colaborar con la calidad de vida de los vecinos, que los vecinos funcionen en un concierto con la nación, con la provincia y con el resto de sus municipios en región. Y eso da lugar a planes estratégicos que se llevan adelante, que están ligados al trabajo, a la industria, al comercio, a la educación, a la cultura,
al acceso a la salud en condiciones igualitarias, esa es la actividad que se debe realizar y por la cual nosotros propendemos a eso en la provincia de Buenos Aires y obviamente tengo fuerte concentración en mi distrito, que es el distrito de San Isidro, donde nosotros estamos abocados a un plan de recuperación del lugar en el sentido de todas las pérdidas que sufrió San Isidro en lo que va de los últimos 3 años. Cuando hablo de pérdidas respecto del funcionamiento de sus hospitales, lo que hoy es lo número uno en materia de preocupación vecinal, la cuestión de lo de la seguridad. Imagínate que San Isidro nosotros, cuando arranqué como intendente, fue el primer patrullaje municipal armado de todo el país y que dio lugar a su fundación en otros lugares para poder llevar actividades similares, de modo tal de que hubiese una actividad de policía, de patrullaje, de cercanía sobre los vecinos, agregándole toda la tecnología que época a época daba la oportunidad. San Isidro llega a tener con nosotros 223 kilómetros de fibra óptica para poder tener más de 2.200 cámaras para que pudiese verse la actividad de prevención en el cuidado de los vecinos, es decir, policía, patrullaje armado, actividad policial con la policía de la provincia de Buenos Aires, a su vez cámaras para el seguimiento de esto y a su vez toda lo que sea tecnología en materia de alerta para que eso funcione. Nosotros tenemos que recuperarlo. Se perdió mucho, hay estadísticas que lamentablemente son las más certeras. La estadística del homicidio en ocasión de robo es una estadística que no la puede mentir nadie, no la puede alterar nadie. Está la partida de defunción por un lado y por el otro lado está el motivo y la razón del acceso, en ese caso hospitalario o a la policía científica. Y ese cruzamiento, cuando lo tienen los fiscales, la Procuración General de la Corte, demuestra que en estos distritos la evolución del homicidio en ocasión de robo es el que marca la realidad de qué es lo que está ocurriendo en estos lugares donde se perdió lo que se tenía, que era lo básico, la seguridad, la vida con el hospital de acceso irrestricto y con respuesta para el vecino, el hecho de lo que tiene que ver con la vida es la seguridad, la vida es la salud, la vida es vivir en limpieza, la vida es acceder a la educación, la vida es la oportunidad de la educación movilizando. En definitiva, trabajamos para eso, trabajamos para recuperar lo perdido. Querido Gustavo, ¿y cómo estás viendo la división de poderes, el tema republicano, la actitud del Parlamento, el Poder Judicial, etcétera? ¿Cómo estás viendo la forma en que se está planteando esta cuestión? Veo que miro en las encuestas, miro el último relevamiento, por ejemplo, de la Universidad de San Andrés, el que llega todos los meses, y el desprestigio no solo alcanza a los niveles ejecutivos, sino que el desprestigio está tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, y en algunos casos más. Creo que un funcionamiento que no es el correcto respecto de la independencia de los poderes y una falta de estatura respecto de la crisis y el esfuerzo que llevan adelante los argentinos, eso hace que se provoque semejante disenso entre la vida pública y la vida de todos los días de nuestros compatriotas. Es razonable lo que acaba de manifestar. Y te pregunto ahora, y en política exterior, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál crees vos que tiene que ser, mejor dicho? La respuesta tiene que ser la conformación de una coalición que esté lejos de los extremos. Acá ni lo que se vio, que es parte del pasado, ni la actualidad, que es una actualidad que lastima a todos los argentinos y que esperan respuesta respecto de sus esfuerzos. Voy a los mismos relevamientos que realizan universidades nacionales y universidades prestigiosas de gestión privada. Los argentinos, esas mitades, va aumentando la mitad de la opinión de los argentinos que dicen que están peor que antes, pero que se ven peor que el año que viene. Entonces, esa coalición, que tiene que ser una coalición del campo democrático, en la cual en mi caso soy radical, y el radicalismo sin ninguna duda tiene que prestar funciones ahí, y ahí integrarnos con el resto del espectro, con
resto de los partidos políticos del campo republicano para que haya una opción certera que diga que el esfuerzo actual no debe ser perdido, pero que también tiene que haber un rumbo que es un rumbo de crecimiento, un rumbo de acceso al trabajo, un rumbo donde los jóvenes tengan un futuro dentro de nuestro país, que la razón del estudio, la razón del trabajo sea dentro de nuestro país. Es un país que tiene todos los recursos naturales, es un país que tiene, la Argentina no tiene choque de razas, no tiene conflictos étnicos, no tiene ninguna razón de conflicto que no diga que no haya un plan estratégico que plantee que desde hoy y viviéndolo en el hoy, dé la oportunidad además para que eso se traslade al futuro. El compromiso no es solamente con los jóvenes, el compromiso es con las generaciones, con todas las generaciones actuales. No puede ser que el jubilado esté ganando lo que gana, porque es su única oportunidad, es la única edad en la que tiene. No puede ser que los niños no accedan en condiciones iguales al progreso todos en todos los lugares, que es la única edad, que es la única oportunidad, porque esa es la única el único momento en el cual son niños. Y así lo traslado a todos los momentos etarios del ser humano, de todos nuestros argentinos. Gustavo, yo conozco tu pensamiento, lo estás manifestando, pero además creo que muchas veces se intentó buscar soluciones de fondo, pensando en los intereses nacionales más que en los partidarios. ¿Cómo crees que hay que trabajar? Lo estás diciendo, pero ¿crees factible que se puede llegar a coincidencias o a lograr, por ejemplo, lo que planteó el otro día el obispo García Cuerva, de que por encima de todo está el interés nacional, están los 46 millones de compatriotas y ver cómo planteamos? ¿Cómo creéis que hay que hacer para lograr eso en definitiva? El escenario actual no es un escenario bueno. El escenario de la política, el escenario público, es un escenario que también hay que recuperarlo. Falta grandeza. Primero se es argentino, después se es partidario. Uno con orgullo exhibe que tiene un origen partidario. Desde ese origen partidario se reúnen con el del otro partido político, con el independiente, y se busca cuál es el plan estratégico que trasciende el tiempo. No trabajar nada más que para la cuestión del hoy. Y en ese sentido, sí, me doy cuenta que corre el cronómetro para que, además, llegado el momento de elegir las nuevas autoridades de la Argentina, en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel nacional, tiene que haber una manera para que al balotaje llegue una opción de una coalición con mujeres y con hombres que estén dispuestos a ceder de sí, a ceder desde lo partidario, para buscar el principio de qué es lo mejor para los argentinos. Todos sabemos qué es lo mejor. La discusión en tal caso es el cómo se llega a eso. Respetar el esfuerzo actual de los argentinos, qué es lo que se pudo haber logrado, y desde ese lugar plantear la cuestión que tiene que ver con el crecimiento y con el trabajo. El amigo Gustavo Pose, el alcalde de San Isidro, va a resolver, actuar mucho más ampliamente. Así que esto también sería importante que lo dijera. En San Isidro trabajo fuertemente en algo que es la recuperación del distrito. Nosotros, desde los distintos partidos, pero también con una fuertísima vocación local, regional, vecinal, acostumbramos a gobernar de manera plural. Gobernamos para todos los argentinos, llevando adelante un plan estratégico. La pérdida del plan estratégico en estos últimos años hace que hay que recuperar el camino en la búsqueda de una sociedad ideal. Esos ideales, esas utopías, ese soñar con los pies sobre la tierra, pero llevando adelante un plan maestro, eso es lo que tenemos que nosotros hacer por nuestra convicción, que es que el municipio es el estamento más cercano, que es el que da la posibilidad de que la gente pueda tener un diferencial respecto de cuál es el resultado del esfuerzo de sus vidas. Y entonces que puedan vivir tranquilos, eso es calidad de vida, que puedan vivir con seguridad, y eso hace a lo mismo, es calidad de vida. Estamos hablando de vida nuevamente, si estamos hablando de acceso a la salud, que hoy no la tienen.
La gente cuando... El IOMA es una obra social, es la principal obra social de la provincia de Buenos Aires, prácticamente no funciona. Entonces nosotros debemos hacer que cada uno en nuestro lugar, hasta que se supere esa pérdida, poder hacer que nuestros hospitales accedan todas las edades, tal cual lo hicimos acá en San Isidro. Y respecto del tema de vivir las calles, vivir los parques, vivir con limpieza, vivir urbanísticamente en condiciones, respetar el código de ordenamiento urbano en cada uno de los lugares. Lo hice durante toda la época que fui intendente de San Isidro y hay que recuperar eso que es la regla de juego principal, cómo el vecino dijo cómo quería vivir en cada uno de sus lugares. Y de ninguna manera hay que romperle y hacerle perder lo que tenía en materia de seguridad, en materia de salud, en materia urbanística, en materia de lo que tiene que ver con cuáles son las densidades policiales, las densidades poblacionales, cuáles son es decir, mayor densidad poblacional significa que la gente se queda sin luz, se queda sin gas, se queda sin agua potable, se queda sin funcionamiento correcto de las cloacas, que también hace a la salud nuevamente. Todo eso debe ser recuperado en cada uno de los lugares. En mi caso, me aboco fuertemente para la recuperación en mi lugar. Gustavo, vos mencionaste hace un rato, recién, hace 2 minutos, el tema de los jubilados. Hay Sí, 5,5 millones de jubilados en el país. Estuvo en este programa Eugenio Semino, que es el defensor de la clase partida, un hombre que hace más de 20 años está en el tema, o 30. ¿Cómo ves que hay que plantear? Porque en el Congreso creo que no hay ningún proyecto que se esté planteando en este momento. primero hay que partir de que los que estamos en política, independientemente de la vertiente desde el partidaria de donde lo hacemos, siempre el norte debe ser el ser humano. Nuestros compatriotas a quienes tanto le debemos, que hoy son jubilados, ellos tienen esa única oportunidad y trabajaron y aportaron para la jubilación que tenga las condiciones, para que estén los mínimos materiales para poder llevar adelante esto. Hay una combinación que hace que, una por razones de gasto, se entiende como un gasto el pago del salario al jubilado, y eso no es así. Es una inversión que además hace a la actividad económica. El jubilado no ahorra el dinero, el jubilado gasta el dinero. Ahora, si se está en contra del consumo, entonces esa es una cuestión perversa por la cual no se le da los mínimos materiales al jubilado para que pueda vivir. Y después están los sectores medios, que han realizado grandes aportes y reciben jubilaciones que no son las que les corresponden y que apenas pueden vivir. Entonces, es un tema ético. Si aportaron, se les debe. Si se les debe pagar. Los ajustes no deben ser sobre el jubilado, no deben ser sobre el más desprotegido. Y la siguiente cuestión es, si se piensa que tiene que haber una movilidad respecto de la cuestión de lo del consumo, es una herramienta que los jubilados tengan esos mínimos materiales porque los vuelcan definitivamente al consumo, no los ahorran y eso es muy bueno. Gustavo, nos quedan 2 minutos. Sí. Quiero que vos expreses con total tranquilidad sobre los temas que considere de mayor importancia en este momento. Está comenzado este año 2026. Es un año donde ya está más que promediando las gestiones en cada uno de los lugares, en la nación, en la provincia, en los municipios. Es un año donde ya nuestra gente puede ver qué es lo que anda y qué es lo que no anda, donde se puede ya pensar que independientemente de que seguimos poniendo el hombro, también vamos a ir echando una mirada, sobre todo después del mes del Mundial, como en todo país popular como el nuestro, respecto de la cuestión de los deportes, ya cada vez más se va a ir mirando la cuestión de lo de la política, que hoy además la política no da buenos ejemplos, menos importancia le da a la gente. Pero nuestro compromiso, nuestra obligación
es la de ofrecer planes, miradas, estrategias para poder recuperar todos los estamentos de nuestro país. Y en ese sentido me aboco en la provincia de Buenos Aires y en mi lugar en San Isidro, junto con otros, para tener muy buenos candidatos a intendentes, para lograr una coalición fuerte, que esa coalición tenga un candidato a gobernador al cual lo podamos llevar, lo podamos empujar y poder cambiar la provincia de Buenos Aires. Y así en cada uno de los lugares. Creemos que lejos de los extremos, para ser claros, lejos de la actualidad cruda que se vive hoy, recuperar lo que haya salido bien. Y lejos del pasado, es que vamos a poder plantear un futuro con esas nuevas utopías, con esa sociedad ideal, soñando con los pies sobre la tierra, buscando una vida que sea más justa y que merezca ser vivida con dignidad. Gustavo, te agradezco mucho. Se nos fue el tiempo, sabes cómo son estas cosas. Así que te mando un abrazo y te deseo mucho éxito. Un abrazo grande, Oscar. Y bueno, y te saludo y bueno, estoy muy contento respecto de lo que leí, respecto de tu recuperación de salud después de la fractura. Te agradezco mucho. Un abrazo. Vamos a corte y vuelvo con mis conclusiones. En este programa, en el cual analizamos diversos temas con el doctor Gustavo Pose, a quien le agradezco, creo que ha llegado el momento en el cual veamos cómo están las cosas, cómo vive la gente, cómo están los argentinos, cuáles son las fuentes de trabajo, cuál es el estándar de vida. Y pensemos que dejemos de lado definitivamente todos los errores que hemos cometido hasta este momento y tratemos de buscar soluciones de fondo. Creo que nuestros compatriotas tienen el derecho de estar mejor en esta etapa en que la ciencia, la técnica y todo lo que tenemos como la modernidad viva de mejor manera. Yo pienso que no podemos de ninguna manera seguir diciendo lo que tenemos que hacer, sino tenemos que hacer directamente, no lo que tenemos, sino que tenemos que llevar a cabo definitivamente. Por sobre todas las cosas está el país. No hay nada mejor que la nación misma, como decía Nicolás Avellaneda. Un abrazo muy grande, hasta el próximo programa, si Dios quiere.